Llegamos a la parte final de nuestro libro de Romanos. Estábamos diciendo, mi hermano y yo, hace un ratito que casi nos aventamos un año en el libro de Romanos, pero bien pudieron ser dos, ¿verdad? Hubo pasajes que pasamos muy por encima, otros que tuvimos que brincarnos para no extendernos demasiado, pero les prometo que en alguna otra ocasión volveremos a visitar este libro, que sin duda alguna ha sido enriquecedor, yo creo, para todos nosotros, y que muchas de las cosas que aprendimos de él, pues para muchos fueron nuevas, para otros fue reforzar lo que sabían, y para muchos otros fue una exhortación, una motivación a permanecer en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero bueno, nos lleva todo a estos 3 versículos en Romanos 16 que me gustaría leer, como lo he hecho estas últimas ocasiones. Voy a volverlo a leer en otra versión porque me parece que esta versión es un poco más sencilla de entender. Esta que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Dice a partir del versículo 25: y que toda la gloria de Dios, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortaleceros tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se ha dado a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Esta parte de la Escritura, a pesar de que los títulos no fueron puestos por el apóstol Pablo, nos dan una buena indicación de lo que quiere decir, ¿no?, esta porción de la Escritura. Si ustedes, tal como yo, tienen una Reina Valera, esta porción del libro de Romanos, capítulo 16, tiene por título Doxología Final. Doxología hace referencia a una alabanza, a una adoración en medio de la carta que estamos leyendo. Entonces Pablo, después de haber dado las instrucciones, los saludos personales, después de haber dado un repaso de la teología que él ha presentado, llega a la parte de la doxología, en donde él alaba a Dios por todas las cosas que ha revelado y por todo lo que les ha enseñado a través de las palabras que él ha escrito. Y siempre me gusta recalcar que en medio de la adoración nosotros buscamos alabar a Dios, buscamos enaltecer su nombre, buscamos bendecirlo, santificarlo, pero realmente nosotros somos quienes encuentran bendición, quienes encuentran santificación, quienes encuentran crecimiento y aliento para continuar con la vida. Ustedes pueden ver que la doxología final realmente contiene muchas de las cosas para que el pueblo pueda tener en Cristo esperanza y en el mensaje una esperanza viva, como después el apóstol lo llamaría. Ustedes pueden ver en el versículo 25 que dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como lo expresa la buena noticia. Este pasaje recuerda al capítulo 1, si ustedes me acompañan para allá. Romanos capítulo 1, versículo 11, donde Pablo hace referencia a lo mismo. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esta misma palabra que dice a fin de que seáis confirmados es la misma que el versículo 25 utiliza para decir que seamos confirmados según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces Pablo nos dice que este libro que esta carta que nos ha transmitido, estas palabras, la teología, los saludos, todo esto es para que nosotros seamos confirmados. Es para que nosotros crezcamos en esperanza, para que sepamos que tenemos una esperanza viva, algo que anhelamos, un final que todos esperamos recibir. Dice para que seamos confirmados según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Esto es especialmente importante, hermanos, para los romanos en esa época y para nosotros. Porque tal como ellos, nosotros también muchas veces necesitamos ser confirmados. Y no esto se refiere a una confirmación como la religión tradicional, ¿no?,
que nos verifique que estamos cercanos a Dios, sino la confirmación es como recordarnos la esperanza, recordarnos lo que anhelamos, recordarnos a quién tenemos de nuestro lado, recordarnos quiénes somos, a fin de que podamos seguir en este camino, porque el camino, hermanos, del cristianismo siempre es dificultoso. No me he cansado de decírselos una y otra vez. Por mucho tiempo, y sobre todo en tiempos recientes, se le ha enseñado a las personas que el cristianismo debe de ser un camino fácil, que debe de ser un camino de prosperidad, que debe de ser un camino sencillo para el hombre, y eso está muy alejado de la realidad. El cristianismo es un camino difícil. No es tan difícil como haber cargado la cruz, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre ustedes, porque mi carga y mi yugo son fáciles. Pero no se refería el Señor a que la vida cristiana es sencilla y que no exige a nosotros nada, sino que la exigencia de haber cumplido la ley es mucho más grande. La exigencia de haber agradado a Dios por nuestro propio mérito es mucho más pesado, es mucho más grande y es imposible para nosotros de hacer. Lo que el Señor nos demanda ahora, hermanos, es que estemos constantemente siendo confirmados en su Evangelio. Pero dice que Él es el único que puede confirmarnos en su Evangelio. El cristiano, hermano, siempre tiene que recordar que todo lo que tiene es Cristo, que todo lo que posee, que todo lo que puede enorgullecerlo, que todo lo que puede levantar su rostro es Cristo. El cristiano no debe de pensar ni tener su seguridad en ninguna cosa que no sea Cristo. El cristiano podrá perder su trabajo, pero su confianza es Cristo. El cristiano podrá perder su dinero, pero su confianza es Cristo. El cristiano podrá perder a su familia, a sus amigos, a sus seres cercanos, pero su confianza siempre es Cristo. Y es por eso que el único que puede confirmarlo en esa fe es Cristo. Se convierte entonces, más que en una palabrería de Pablo, hermanos, en una instrucción que dice: al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, que la única forma en la que nosotros podemos vivir en esta vida confiados, seguros y plenos es creciendo en el conocimiento, en el estudio, en la adoración, en la templanza, en el dominio propio que enseñan el conocimiento de Cristo. Es en el Evangelio de Cristo, hermanos, que nosotros podemos ser confirmados. Dice la segunda parte de este versículo: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice la Reina Valera. En la traducción viviente dice que ese mensaje se mantuvo en secreto, dice oculto, y revelado para ustedes los gentiles en un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Una esperanza, hermanos, que tenemos nosotros como gentiles que creen en el Señor Jesucristo y parte de nuestra confirmación es saber, hermanos, que no estamos en Cristo por coincidencia. Toda esta doxología final tiene que ver mucho con llenar de esperanza a las personas a las que Pablo les está escribiendo. Está, otra vez repito, está él alabando a Dios, pero en medio de su alabanza el pueblo de Dios se encuentra en sí esperanza, encuentra tranquilidad, encuentra seguridad. Y una de las cosas en las que el cristiano debe encontrar seguridad, hermanos, es en saber que esto que nosotros estamos viviendo no es una coincidencia. No es algo que sucedió por accidente. No es una eventualidad en el tiempo, hermanos. El hecho de que tú estés aquí, que conozcas a Dios, el hecho de que tú hayas escuchado su palabra, es algo que Dios determinó desde antes de que el tiempo comenzara a transcurrir. Sí podemos dimensionar eso. Hermanos, ustedes ni siquiera habían sido concebidos en su madre. Ni siquiera había su corazón comenzado a latir y Dios ya había decidido amarlos, apartarlos para su propia obra. Hermanos, eso es algo que trasciende lo que podemos comprender. Ni siquiera Dios había comenzado su crear, ni siquiera había hecho la tierra, ni siquiera había formado en él
la tierra, ni separado el agua del cielo, ni siquiera había comenzado la vida a surgir en la tierra, hermanos, y Dios ya había determinado que tú ibas a estar aquí hoy, que tú ibas a escuchar su palabra, que Él te iba a separar para su servicio y que tú ibas a ser un hijo adoptivo para Él. Hermanos, a la luz de eso, a la luz de ese conocimiento, entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué puede pasar en nuestra vida que pueda apartarnos de su presencia, que pueda alejarnos de sus planes? ¿No les parece eso imposible? Los teólogos han nombrado a ese pacto el pacto eterno de redención. Si ustedes han escuchado las clases los domingos, hace algún tiempo tuvimos las clases de la teología del pacto, en donde hablé justamente de los diferentes pactos en la Escritura. Hablamos del pacto de obras, hablamos del pacto de gracia a través del Señor Jesucristo, pero el primero de todos esos pactos es el pacto eterno de redención. Los teólogos lo determinaron como un pacto que Dios hizo consigo mismo, en donde Dios determinó en su propio corazón salvar a sus hijos. Ni siquiera ellos habían sido creados, ni Adán había pecado, ni siquiera Adán sabía que se llamaba Adán, ni Eva había sido formada de su costilla, ni aún Dios había comenzado su crear, y Dios ya había determinado en su corazón salvarlos, apartarlos, santificarlos, presentárselos en un futuro como su propia novia llamada la iglesia. Dios ya había decidido todas esas cosas y por eso Pablo dice al que puede confirmarlos. Porque hermanos, Dios no necesita esa confirmación. Dios no necesita que nosotros restablezcamos el pacto. Dios no necesita que nosotros le recordemos lo que Él decidió, hermanos. Los que necesitan eso somos nosotros. Dios siempre ha tenido las cosas muy claras. Para Dios nada es una sorpresa. Dios no olvida. Dios no se duerme. Dios no deja las cosas para después. Dios siempre ha tenido un plan. Y los que necesitan, hermanos, ser confirmados en ese plan, somos nosotros. Nosotros somos los que carecemos de la información. Nosotros somos los que carecemos muchas veces de esa visión. Nosotros somos los que carecemos muchas veces de esa esperanza. Y por eso necesitamos ser confirmados en esa esperanza que puede darnos el Evangelio. Y si tú entiendes el Evangelio, entonces tienes que entender, hermano, que el plan de salvación para tu propia vida es algo que empezó antes del tiempo. De hecho, la traducción en la Nueva Traducción Viviente dice dice en la eternidad pasada. En la NBI dice en la eternidad pasada, en la NTV dice desde el principio del tiempo. En la Reina Valera dice mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, desde la eternidad en donde nada existía, Dios ya te había escogido. Eso, hermanos, nos puede recordar, si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 8. Es Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Lo voy a leer. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjense la lógica de Pablo. A veces nuestra lógica es muy diferente. Nuestra lógica nos dice: ya fallé, ya pequé, no me puedo acercar a Dios. No he estado haciendo las cosas correctas, no soy digno de estar delante de Dios. Hay personas que dicen: no soy nadie para demandar a Dios, no soy nadie para pedirle a Dios, no soy nadie para tal vez ponerme delante de Dios y pedir perdón, porque no soy nadie. Pero Dios dice: al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A la luz del conocimiento del Evangelio, Pablo dice: ¿cómo no nos dará Dios
con su salvación todas las demás cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense Pablo lo que dice. Toda esa secuencia de preguntas que él se está haciendo a sí mismo, lo llevan a esta conclusión. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, todas las dificultades, hermano, que podemos enfrentar, todos los problemas, todo si lo observamos, hermanos, a la luz del Evangelio, ¿cómo pueden atemorizarnos? ¿Cómo pueden quitarnos la esperanza? ¿Cómo pueden quitarnos la paz? Pablo dice: por lo cual estoy seguro, es decir, ese Evangelio me hace estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de la alabanza a Dios, hermanos, nosotros encontramos nuestra paz y nuestra propia esperanza. Por eso Pablo termina su carta de esa manera, recordándole a los romanos que es en Cristo en quien tienen todas las cosas y que solamente en su Evangelio pueden ellos ser confirmados en esa paz y en esa fe que el Señor nos transmite a nosotros. No es Dios quien necesita ser confirmado, somos nosotros los que necesitamos constantemente ser confirmados. ¿En qué se traduce eso en nuestra vida, hermanos? Si estás pasando por algún problema, si estás pasando por alguna aflicción, antes de buscar el consejo de alguien más, antes de buscar la ayuda del psicólogo, antes de buscar el consejo del amigo, antes de buscar pedir un préstamo, antes de buscar tú tener la buena idea que resuelva tu vida, tú hacer lo que puede cambiar tu camino, tu destino, hermano, acércate al Evangelio. Es en el Evangelio en donde está tu esperanza. Es en el Evangelio en donde está tu resguardo. Es ahí tu lugar seguro. No es ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa en la que tú pongas tu esperanza, ten por seguro que te va a fallar. Ten por seguro que se puede acabar. Solamente en Cristo tenemos nosotros esperanza. Es en ese Evangelio que predicó Pablo en toda su carta, que dice: es en eso en lo que yo estoy seguro, que nada me puede separar del amor de Dios. Y por lo tanto, todas las cosas que me acontecen, todo lo que sucede, debe de estar, por lógica, en las manos de Dios. Pero como el mismo apóstol nos lo dijo en Romanos 12, tienes que renovar tu entendimiento. ¿Quieres que tu vida se transforme? Tienes que renovar la forma en la que piensas. Porque hay dos grandes ópticas que puedes tener como cristiano. Puedes pensar que todo lo que está sucediendo está en descontrol y afligirte, tener preocupación, tener miedo, angustiarte, vivir atribulado. O puedes verlo desde la perspectiva de que Dios está en control de todas las cosas. Y que son difíciles, por supuesto, pero que están en control de Dios todas las cosas. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó, ¿no? Recuerdan, hace poco que también estudiamos el libro de Mateo, y una de las grandes enseñanzas del Señor Jesús fue: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son añadidas. Pero entonces, ¿qué nos ocupa primero? Ser confirmados en su Evangelio, sean confirmados en su palabra, y entonces, hermanos, realmente todas las otras cosas van a ser añadidas. Tienes problemas laborales, enfócate en el Evangelio de Dios, estudia la palabra, encomiéndate al Señor todos los días, intenta agradar a Dios con todo lo que hagas, y todas las otras cosas son añadidas. Tu trabajo, tu vida amorosa, tu vida profesional, tu familia, tus hijos, todo lo que tú tengas va a ser añadido. Todo lo que tú tengas va a ser conformado al plan de Dios si tú te ocupas primero
del reino celestial. Tiene sentido así, ¿verdad? Pero ahora volteen la fórmula y no tiene sentido. Tristemente, eso es lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Queremos primeramente tener nuestra vida matrimonial en paz. Queremos primeramente tener a nuestra familia en orden, a nuestros hijos en orden. Queremos tener el buen trabajo y entonces agradar a Dios. Y entonces buscar a Dios. Y las cosas son totalmente opuestas. Busca primero a Dios y entonces todas esas otras cosas van a conformarse al plan de Dios. Ese es el orden de las cosas. Volvemos a Romanos, capítulo 15. Fíjense todo lo que podemos sacar de 2 versículos de Romanos, ¿no? Para decir que todavía podríamos tener unos cuantos meses de estudiar Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora. Es decir, ese mensaje que había estado escondido desde los tiempos eternos, dice, ha sido manifestado ahora. Y dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se los voy a leer en la NTV. Dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, dice, este mensaje se ha dado a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Ese mensaje, hermanos, ese plan eterno de redención, siempre estuvo presente. No es un plan de Dios contingente, siempre estuvo presente, pero se ha ido revelando paulatinamente hasta el presente, en donde ahora nosotros podemos tener esa escritura revelada. Pero es algo que Dios planeó desde la eternidad. Vamos a ver algunos versículos que hablan de eso. Primera de Pedro, si ustedes me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dicen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La NTV dice cosas que los ángeles observan con anticipación, algo así dice la NTV. No voy a leer todo el versículo, pero dice y da a entender que los mismos ángeles están observándonos, maravillados de las cosas que suceden con nosotros. Una de las esperanzas, hermanos, que mantiene y nos confirma como cristianos es saber que el mensaje que ahora nosotros estudiamos, hermanos, no llega a nosotros por coincidencia tampoco. Es un mensaje que Dios preparó desde la eternidad. Desde el Antiguo Testamento Dios lo ha estado revelando poco a poco, con la anticipación de que a nosotros llegue revelado. Es decir, que dice en el Antiguo Testamento, ellos indagaban, ellos querían escudriñar, y el Señor les reveló grandes cosas, pero no todo. Por ejemplo, veíamos a Jeremías predicando de un Mesías, pero Jeremías no sabía cómo se veía. Jeremías no sabía su nombre. Jeremías no sabía exactamente todas las cosas. A David se le profetizó un Mesías, pero él tampoco sabía todas las cosas. Porque esos mensajes, hermanos, estaban preparados para nosotros en el presente. ¿Sí entendieron? Eso es lo que dice el 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Esa es otra esperanza, hermanos, que nos da fe. Ese es otro motivo para que nosotros estemos maravillados con lo que Dios hace por nosotros. Que aún Dios reveló en el Antiguo Testamento cosas, hermanos, a cuentagotas, para que a nosotros se nos revelara en plenitud. Ahora ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene eso?
¿Para qué Dios nos revela la plenitud ahora? Para lo que dice el capítulo 16, versículo 26 de Romanos. Dice, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. ¿Con qué motivo el Señor nos confirma? ¿Con qué motivo el Señor nos entrega su palabra? Para que nosotros creamos y obedezcamos. Tal vez son los dos grandes pasos, ¿no?, en la vida cristiana. Tenemos que creer, pero también tenemos que obedecer. Fíjense que son dos cosas bien distintas, separadas en la vida cristiana, pero ambas son órdenes de Dios. Tienes que creer, tienes que obedecer. No puede bastar solamente, hermano, con que creas. Tú puedes creer en Dios, puedes creer en Jesucristo, puedes creer que Él es el Mesías, pero eso no es todo. Pues también la palabra dice que el diablo y los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si tú solamente crees, no haces nada distinto de ellos. La verdadera fe, hermanos, involucra obediencia. Si tú te sientas en la iglesia y dices, sí, amén, sí creo, sí, que Dios sea alabado, su nombre engrandecido, pero luego tú sales y vives una vida que no corresponde con la fe que tú profesas, entonces no estás viviendo la vida cristiana. La vida cristiana también tiene que ver con obediencia. No solamente es creer, también es obedecer. De nada sirve que conozcas esto o aquello, que tú sepas que debes de servir a la iglesia, que tú sepas que tienes que prestar tus dones al servicio de Dios, si tú no lo haces. Llegarás aquel día en la presencia de Dios y le dirás a Dios, Señor, yo te conocí, pero el Señor te dirá, sí, pero no lo hiciste. Sí, pero lo que conociste no lo aplicaste. Señor, yo conocí que tú eras Jesucristo, sí, pero nunca me obedeciste. Señor, yo sabía que debía de alimentar a los pobres, sí, pero nunca lo hiciste. Señor, yo sabía que tenía que guardar tu palabra, sí, pero nunca lo hiciste. De nada sirve solo creer, tienes que obedecer. Y lo contrario tampoco funciona. De nada sirve que solo obedezcas si no tienes fe en que si no tienes fe en que eres salvo por la obra del Señor Jesucristo. Porque también lo opuesto existe. Hay personas que vienen a la iglesia y que esperan una instrucción del pastor que les diga qué hacer para que entonces ellos puedan irse a su casa e intentar hacer lo que el pastor les dijo, y esa es la paz que tienen en su corazón, la paz de que ellos están haciendo todo lo suficiente para salvarse, y eso tampoco les salva. La vida cristiana, hermano, y la confirmación en la vida cristiana depende de dos cosas: de que tú creas en el Señor Jesucristo, pero que también lo obedezcas. Otra vez, no es un versículo de alabanza a Dios, sí, pero en medio de eso es una exhortación y una invitación al pueblo que estaba en Roma, la iglesia de Roma, y una invitación a nosotros, a que si quieres tener una vida cristiana, si quieres ser confirmado en el Evangelio, entonces enfócate en conocerlo, cree en Él y obedécelo, y entonces todas las cosas serán añadidas, no lo opuesto. El Señor ha revelado su palabra para nosotros y ahora, hermanos, conocemos más de la palabra que antes de todas las otras épocas. Nosotros tenemos más conocimiento de Dios y de su palabra que las personas del Antiguo Testamento. Hermanos, Dios nos ha revelado más a nosotros que a los profetas. ¿Sí sabían eso? Ellos veían a través de señales, a través de sombras. Pero dice el Nuevo Testamento que para nosotros es un velo corrido. Ellos tenían que atravesar por el lugar santo y luego al lugar santísimo solamente una persona podía entrar. Nosotros podemos entrar todo el tiempo en los atrios del Señor con acción de gracias y tenemos acceso directo a su presencia. Pero parece, hermanos, que en el presente estamos más por el no obedecer a Dios y por el no creer que por el sí hacerlo. Alabemos a Dios, hermanos, pero hagámoslo como debe de ser, conociendo su palabra, creyendo en ella
y obedeciéndola. Dice el versículo 26 que este mensaje eterno se le ordenó a los profetas darlo para que se diera a conocer a los gentiles en todas partes. También, hermanos, es una invitación. Ese mensaje se le dio a los profetas en el Antiguo Testamento para que ellos lo escribieran y nosotros lo recibiéramos ahora. Yo les hago una pregunta: ¿y para qué lo recibiste tú? Para que nosotros también lo transmitamos a los gentiles que están en todas las partes del mundo. No solamente es una señal de alabanza a Dios, también es una exhortación a nosotros, que ese mensaje está destinado para llegar a todas partes, pero a veces nosotros parece que más bien queremos encapsularlo. Uno de los grandes problemas, estaba leyendo hace poco, no leyendo, lo estaba viendo en un video. Una persona que es un filósofo, él decía que uno de los grandes problemas del mundo actual es que las personas todas tienen voz. Dice, entonces las personas que tienen la razón generalmente se callan y las personas que están equivocadas generalmente hablan. Y ese es el reflejo de las redes sociales y del mundo, que las personas que tienen la razón cada vez se callan más y las personas equivocadas tienen un megáfono. Y entonces su opinión equivocada cada vez resuena más. Y tiene sentido desde el punto de vista humano, pero tiene todo el sentido desde el punto de vista cristiano. ¿No se supone que nosotros tenemos la verdad? ¿No se supone que nosotros tenemos el mensaje de salvación? ¿No se supone que nosotros conocemos la verdad de Dios? ¿Y por qué nos callamos? Parece que nosotros le pasamos el megáfono, les pasamos el micrófono a las personas del mundo, a las que están equivocadas, y a ellas les permitimos hablar y extenderse y predicar y evangelizar a sus doctrinas, ¿no? Pero el cristiano parece que cada día se calla más, cada día predica menos, cada día el mensaje llega a menos personas. Pero hermanos, se supone que nosotros tenemos el conocimiento. Tenemos la revelación de Dios para predicarle a otros. A veces, hermanos, nos sentimos inútiles. A veces nos sentimos que no sabemos qué hacer en la vida cristiana. Sentimos que no tiene propósito estar aquí. Sentimos que no hay motivación suficiente. Pues por supuesto que sí, no hacemos lo que estamos destinados a hacer. Y queremos encontrar ese propósito en todas las otras cosas que no lo tienen, priorizando las cosas que no tendrían que tener prioridad. Y entonces sí, la vida se ve como algo que no tiene sentido. Pero si ponemos todas las fichas en el lugar correcto, si vemos la vida desde la perspectiva correcta, tenemos mucho campo que trabajar. Deberíamos de orar, ¿no? Diciendo la mies es mucha. Y hermanos, los obreros son pocos. El campo en el mundo es inmenso. ¿Cuántas personas hay en nuestra vida que no conocen al Dios que nosotros conocemos y nosotros no se los predicamos? ¿Qué esperamos? ¿Que venga MacArthur a predicarles? ¿Que el Señor resucite a Sproul para que Sproul les predique? ¿A John Owen? ¿A Sproul? ¿A Spurgeon? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Dice el versículo 26, para que ellos también puedan creer y obedecerlo. Si nosotros transmitimos, hermanos, ese mensaje, en algún lugar llegará y esa persona, tal vez a 100 personas les podamos predicar, pero si solamente una de ellas cree y obedece, ya valió la pena. Versículo 27, dice, toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Dice que toda la gloria sea para nuestro Dios, porque Él es el único y sabio Dios. ¿Por qué toda la gloria tiene que ser para Él? Porque vean, hermanos, otra vez a la luz de todo lo que hemos hablado, de todos estos casi 9, 10 meses que llevamos estudiando Romanos, todo lo que tenemos es por Él.
Seamos confirmados, obedezcamos, creamos en su palabra. Intentemos ser cada vez más santos por darle la gloria al único y sabio Dios que nos ha dado todas las cosas a través de Jesucristo, en quien tenemos todas las cosas. Dice la palabra, en quien tenemos redención por medio de su sangre. Hermanos, todas las cosas las tenemos por ese único y sabio Dios, y por eso dice al que deberíamos darle toda la gloria sea a Él, porque Él es el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Ese es el final de la carta, hermanos, y es con lo que me gustaría dejarlos hoy. ¿Queremos vivir una vida que agrade más a Dios? Pues en estos 3 versículos tenemos una gran exhortación para cómo hacerlo. Te sientes entristecido, sientes que has estado distante. También en estos 3 versículos tienes la razón de cómo puedes confirmarte, tienes la guía. Necesitas ser confirmado, entonces, hermano, acércate al Señor. Acércate al Evangelio, conoce el Evangelio, ten esperanza, guarda en Él, ten tu paz puesta en Él, espera en Él las grandes cosas de Dios, cree en Él y obedécele. Predica su Evangelio a otros, que ese mensaje no se estanque contigo, sino que también fluya a través de ti. Y te aseguro que después de todas esas cosas, tu vida va a tener solamente gratitud y alabanza a ese único y sabio Dios, al cual le deberíamos de dar toda la gloria y la gratitud y la alabanza por todos los siglos. Amén.